Entonces, vamos ahora a tomar un receso. Nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde. Se pueden parar, estirar, ir al baño. Y nos vemos entonces 4 de la tarde. Aquí los esperamos. A ver, yo veo... Ah, ya está grabando otra vez. Entonces sí, gracias. Entonces, retomamos esta tarde. Iniciamos la charla con la profesora Amalia Betancourt. Ella es profesora del programa de física de la Universidad EIA y miembro del grupo de investigación de EIA-FTA, líder de la línea física de altas energías del grupo de investigación EIA-FTA. Coordina el semillero de investigación en este tema y mantiene cooperación científica con investigadores nacionales e internacionales. Con ella también, al terminar esta charla, empataremos con un tema que dice hacer un tour virtual por Fermilab y explorar las partículas del modelo estándar. Profe, bienvenida. Muchas gracias. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ay, espérense un momento, voy a parar de compartir porque acabo de caer en cuenta que debo compartir toda la pantalla. Ahí la ven, me pueden confirmar si ya está cargando. ¿Todavía no? Sí, sí, se ve. ¿Ya sí? Gracias. Gracias, Sí. José. Listo. Entonces voy a bajar esto. Bueno, no lo puedo correr más, entonces vamos a ver esto. Presentación, listo. Entonces mi charla se llama Cazando fantasmas con la física. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a José por iniciar este evento y qué bueno pues poderles contar qué es lo que hacemos en la ciudad. Entonces, primero que todo, pues si pensamos que es un fantasma, pues entonces aquí está, por ejemplo, un fantasma muy famoso de Harry Potter y pues podemos pensar en cualquier fantasma que se nos haya ocurrido, sea uno que tengamos en nuestras propias, digamos, ideas aquí cercanas o por allá en un lugar en Inglaterra. Lo que hacen los fantasmas es atraviesan lo que sea. Entonces cualquier objeto que esté en el camino, ellos simplemente pueden pasarlo. Y resulta que en este mundo de lo pequeño que les empezó a contar José, pues también tenemos partículas de ese estilo. Específicamente les voy a hablar de unas partículas que se llaman los neutrinos. Entonces, estos neutrinos, ¿por qué son fantasmas? Ahorita les cuento. Y cómo los intentamos entender. ¿Cómo intentamos entender? Afortunadamente, desde este caso, a diferencia de José, que le toca buscar lo desconocido, pues aquí afortunadamente hemos ido aprendiendo mucho sobre ellos, sabemos que están ahí, no tenemos dudas. Y pues bueno, ¿cómo los intentamos entender? ¿En qué consiste, por ejemplo, los experimentos de neutrinos? Y me voy a enfocar, como la idea es contarles en qué hacemos en la ciudad, en uno en que participamos varias universidades de la ciudad. Entonces, lo primero es qué son los neutrinos. Entonces, como decía ahorita Mario, no los podemos ver, uno aquí habla a una pantalla y no sabe bien quién está ahí, pero donde sea que estés, te están atravesando. Aquí lo dice, está en inglés, ahí me perdonan, aproximadamente 65 millones de neutrinos por cada centímetro cuadrado, más o menos el tamaño de tu uña del dedo gordo. No importa si estás inclusive metido en el sótano del edificio más alto de Medellín, bueno, probablemente no, porque entonces no estarías viendo eso, porque probablemente no tendrías internet, pero a los neutrinos no les importa, ellos atraviesan lo que sea. Estas partículas, ¿qué son? Son entonces unas partículas muy, muy pequeñas que casi no ven la materia, o sea, no interactúan con ella, esa es la manera que la decimos en la física de partícula. Pero lo raro es que también son muy, muy abundantes. Hay montones de neutrinos. Mira todos los que te atraviesan en cada centímetro cuadrado por cada segundo. Y lo más interesante de todo eso va también a pasar por la noche. Muchos de estos neutrinos van a venir del Sol, de los que te estoy hablando, y aún de noche, o sea, van a atravesar toda la Tierra, te van a atravesar tantos neutrinos como los que te digo en este momento. Entonces, cuando te estés comiendo la comida esta noche, vas a tener esa cantidad de neutrinos igual atravesando. Es decir,
para atrapar neutrinos, para poder, porque es que si tú quieres estudiar un fantasma, lo tienes que atrapar de alguna manera. Entonces, para poder atrapar neutrinos, pues es muy difícil. Entonces, acá les cuento, por ejemplo, pensemos en un material muy, muy denso como el plomo. Cuando queremos atrapar cosas, usamos materiales muy densos. Por ejemplo, el plomo se usa para atrapar radiación en los rayos X, usas algo muy, muy denso. Entonces, si coges un material como el plomo, tendrías que hacer digamos, un tubo de plomo de 1 año luz de largo, ya les voy a explicar qué es eso, para poder atrapar un neutrino. Es decir, si haces un tubo de 1 año luz de largo y desde un lado mandas un neutrino, puedes estar seguro que al otro lado lo vas a ver, en algún momento de ese viaje, perdón, lo vas a ver atrapado. Si los haces más pequeño, pues no puedes estar seguro. ¿Qué significa eso del año luz? Es una medida de longitud, aunque suena como tiempo, pero es el tiempo que se demora la luz en recorrer, lo que recorre la luz en 1 año. Entonces, para que te hagas una idea, la luz más o menos a la Tierra le das un poquito más de 7 vueltas en 1 segundo. Entonces, 1 y ya le dio 7 vueltas. Ahora imagínate lo que es en 1 año luz todo lo que recorre. En otras palabras, ¿qué tan grande tendría que ser ese tubo para asegurarnos de atrapar un neutrino que mandamos por un lado y que en algún momento de ese tubo lo atrapamos? Entonces son muy difíciles de ver estos fantasmas, realmente son muy difíciles de atrapar. Entonces lo primero, ¿y cómo sabemos que ellos están ahí? Es muy interesante, la historia de neutrinos es muy antigua, así como José decía, es que no sabemos qué hay ahí, pues resulta que en algún momento los neutrinos estuvieron en esa misma situación. Por allá en los años 30 tenían un problema en la física y estuvieron a punto de inclusive de abandonar uno de los conceptos más importantes de la física, que se llama la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque resulta que en un núcleo atómico que está representado aquí, un neutrón, que es parte del núcleo atómico, se convertía en un protón. Y lo que sabían es que además salía un electrón. Y eso era lo que conocían. Pues digamos, de lo que podía estar ahí, eso era lo que conocían. Resulta que la física tenía muy clara cómo tenía que salir el electrón. Algo que se llama la energía. Sabíamos muy bien cómo era la energía del electrón. Entonces les voy a hacer un ejemplito acá. En esta curva, yo sé que esto es un poquito científico, pero se los voy a tratar de explicar. Resulta que el electrón tenía que salir con una energía que significaba la raya roja, es decir, salía un pedacito de electrón, otro pedacito, otro electrón y sumaban, y todos tenían que salir siempre en el mismo punto, con la misma energía. Pero eso era lo que predicían, eso era la raya roja que había aquí, lo que se decía. Pero resulta que había electrones que salían con muy poca energía, esto que está acá abajo, en el eje horizontal o en la horizontal es la energía. Entonces había unos que salían con muy poquitas, otros con más, otras con muchas más con más y así sucesivamente. Y el punto es que había electrones que salían con todas las energías, con muchas cantidades de energía. Entonces no entendían por qué. Se supone que él tenía que salir solo con una energía particular. Pues resulta que es porque había alguien más ahí. Había algo desconocido, como lo que decía José. Entonces, resulta que estaba el neutrino, realmente el antineutrino, y ahorita les explico qué es eso de anti. ¿Listo? Lo importante es que alguien llega, un científico muy, ¿cómo lo digo? Muy valiente, llega y dice, ¿sabe qué? Es que tiene que haber algo nuevo en una partícula. Olvídense de quitar la conservación de la energía, esa tiene que estar ahí. Tiene que haber una nueva partícula. Y era una partícula, entonces tenía que ser muy rara porque no la habían detectado hasta ese momento. Entonces tenía que ser primero que todo neutra, por eso se le llama neutrino, significa que no tiene carga eléctrica. Por ejemplo, el protón, aquí se ve, tiene carga eléctrica más. ¿Listo? El electrón tiene carga eléctrica menos. Pues este señor tenía que no tener carga eléctrica y tenía que ser algo que de alguna manera hubiera podido pasar desapercibido por mucho, mucho tiempo. Entonces era tan difícil de encontrar, pero ya por lo menos esta gente sabía que lo tenía que buscar, tenían la ventaja de saber qué era lo que estaban buscando, que les tomó 20 años encontrarlo, en un experimento muy famoso de Cohen and Rains, que aquí tenemos una foto del experimento. Entonces, ¿de dónde salen todos estos neutrinos? ¿Y eso qué? Pues hay muchos tipos de fuentes de neutrinos. La que más estamos recibiendo en este momento es la del Sol. Pero, por ejemplo, nuestra propia Tierra puede emitir neutrinos. Inclusive nosotros, nuestro propio cuerpo podría emitir en promedio algo así como un neutrino en la vida. Un antineutrino, creo.
Pueden ser, por ejemplo, reactores nucleares, donde se genera energía nuclear, de ahí salen neutrinos, por ejemplo. En el acelerador del que hablaba José ahorita, el Gran Colisionador de Hadrones, también produce neutrinos y otros aceleradores que existen. Este no es el único, este es el más grande, el más famoso. Pero también podemos, por ejemplo, se pueden producir neutrinos en nuestra atmósfera. ¿Por qué? Porque es que en el universo están ocurriendo cosas con un montón de energías, cosas bastante, digamos, fuertes. Y entonces estas ocurrencias en el universo mandan partículas a través de la Tierra, a través del universo, y algunas de ellas llegan a la Tierra y le pegan a la atmósfera, pegan a moléculas que tenemos en la atmósfera, y esto puede producir neutrinos en la atmósfera. Además del inicio de nuestro universo, que es acá lo muestran como el Big Bang, también se produjeron neutrinos, también nos atraviesan esos neutrinos en este momento. En fin, resulta que tenemos neutrinos viniendo de todas partes. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que podemos aprender de estos neutrinos de acuerdo a los diferentes, por ejemplo, fuentes de las que vengan, pero también los neutrinos nos permiten aprender de estas otras cosas, por ejemplo, las supernovas. Las supernovas son explosiones muy fuertes de estrellas, entonces los neutrinos nos pueden ayudar en eso. Entonces, ¿qué hemos aprendido de los neutrinos? A ver si logro, no lo logro bajar esto. Bueno, ¿qué hemos aprendido de los neutrinos? Pues, desde que los vimos por primera vez no han dejado de sorprendernos. Aparte de que ellos ya eran raros, porque son partículas que atraviesan todo, resulta que nos dimos cuenta que no existía solo un neutrino, sino que existen tres. Eso nos tomó bastante tiempo darnos cuenta. ¿A qué me refiero con tres? Hay tres neutrinos, uno se llama neutrino electrónico, que es el que se ve aquí en el centro, en esta imagen que es por cierto del premio Nobel, de la organización del premio Nobel, el neutrino muónico, ahorita José habló de los muones. ¿Por qué? ¿Qué es el muón? Es como un primo más pesado del electrón, parecido al electrón, pero considerablemente más gordito. Y estos primos, el electrón y el muón, tienen otro primo todavía más pesado que es el tauón. Pues resulta que hay un neutrino, digamos que está asociado con su electrón, hay un primo que está asociado con el muón, un neutrino, y un neutrino que está asociado con el tauón. Entonces, ya que eran livianos, que existían, ya era raro, pues ahora resulta que son tres. Pero peor aún, nos dimos cuenta que ellos van cambiando de tipo a medida que viajan. Esto fue tan importante que llevó al Premio Nobel de Física del año 2015. Les voy a explicar esta imagen, esta idea la saco de Fermilab, que ahorita les voy a hablar de Fermilab. Y la idea es algo así como, imagínate que tú tuvieras tres tipos de felinos, ¿no es cierto? El gato, el jaguar y la pantera, creo yo. Pues. Yo tampoco soy bióloga como dijo José, entonces ahí me perdonan si dije algo que no, si este señor no es un jaguar, es otra cosa. El asunto es que sería muy raro que tuvieras el gato caminando por ahí, un momento a otro se convierte en jaguar y un momento a otro el jaguar se convierte en pantera y después la pantera se convierte en gato y así sucesivamente. Pues eso es lo que les sucede a los neutrinos. A medida que ellos viajan, ellos se van convirtiendo uno en otro. Eso no sucede, por ejemplo, con el electrón. Si yo decido mandar por cualquier razón hoy un electrón a la Luna y tuviera alguien que lo recibiera por allá, digamos que Jeff Bezos se nos fue demasiado lejos y que se quedó en la Luna, pues el señor recibiría ese mismo electrón. Él no tiene, a menos que haya chocado con alguien, pero si no choca con nadie, de ahí en adelante, mientras yo lo mando, él sigue, cuando llegue a la Luna, sigue siendo electrón. Pero no, eso no le sucede a los neutrinos y eso es bastante sorprendente. Además de eso, los neutrinos tienen masa. Resulta que las partículas no tienen masa porque sí. Listo, uno piensa, bueno, tengo masa pues porque me comí esa chocolatina más, pues en las partículas no es algo tan así. Hay algo que les tiene que generar la masa. No sabemos por qué los neutrinos tienen masa. En las otras lo hemos podido entender, pero en los neutrinos no. Entonces tenemos muchísimo que aprender sobre ellos. Entonces esta charla, lo que les quiero contar es cómo intentamos aprender sobre ellos y cómo intentamos hacerlo desde Medellín. Entonces, tenemos tanto que aprender sobre ellos que aquí simplemente tomé un mapa del mundo y puse estrellitas más o menos, en experimentos famosos de neutrinos. Me encontré como 46. Ya construidos o que están en construcción. O sea, ya construidos significa ya estamos tomando datos, todo. Y hay otros que ya están en construcción. Entonces, miren, esos son 46 experimentos en el mundo, pues significa que es mucho lo que queremos aprender de neutrinos. Entonces, les voy a contar primero, pues dos experimentos brevemente.
Por ejemplo, este es uno que acaba de, pues terminó el año pasado, se llama Daya Bay y está en China. Y este experimento lo que hace es estudia los neutrinos de reactores. Entonces lo que vemos aquí son sensores, se llaman fotomultiplicadores, unos sensores que buscan es ver qué sucede cuando un neutrino toca algo. A los neutrinos, como les decía, no les gusta atravesar, ellos son fantasmas. Pero de vez en cuando, simplemente por cuestiones de probabilidad, interactúan con algo, es decir, dejan de ser fantasmas y se vuelven entonces algo que podemos ver, porque en el momento en que interactúan con algo, puede ser con un electrón que estaba por ahí andando tranquilamente, o puede ser con un protón que está en un núcleo o un neutrón que está en el núcleo. Cuando ellos interactúan con ese algo, pues generan cosas, entonces los podremos ver. Si eso no queda muy clarito, no se preocupen que ahorita voy a mostrar unos videos donde espero que eso quede un poco más claro. Hay otro, por ejemplo, experimento muy interesante que dijo, yo no quiero construir un montón de cosas, yo voy a usar lo que ya conozco, que es lo que ya tengo, que es el hielo. Entonces, esa gente se fue para la Antártica, debe ser un poquito aburridor porque les toca estar allá en la Antártica construyendo ciertas cosas. Les toca ir además en diciembre porque pues es la época más calientica por allá. Y entonces ellos lo que hicieron fue que pusieron sensores como estos, pero los pusieron en el hielo. De modo que los neutrinos, pues como vienen del Sol y pasan por todas partes, pues algunos pasan por el hielo, inclusive suben, o sea, pasan desde el otro lado de la Tierra. Y entonces ellos lo que hacen es estudiar esos neutrinos. Estos, los que más miran acá, son los que se producen en rayos cósmicos. Es decir, eso que les contaba que partículas que vienen de la atmósfera, que por cierto de esto va a hablarles más Alex, entonces no voy a hablar mucho, Alex Tapia. Entonces, partículas que vienen de la atmósfera, pues vienen a la atmósfera, chocan y generan cosas, entre ellas neutrinos. Entonces, ahora me voy a enfocar en el que trabajamos en Medellín. Este se llama el experimento DUNE, que es experimento de neutrinos de gran profundidad. Es un experimento que en este momento está en construcción. O sea, todavía no tenemos datos en sí del experimento, sino que se está construyendo, pero hay un montón de cosas. Uno podrá decir, bueno, pues, gran gracia, pues se está construyendo. No, es que hay un montón de cosas para hacer mientras un experimento se construye. Entonces, les voy a mostrar rápidamente, les voy a explicar por encima más o menos cómo es este experimento y les voy a mostrar después un video del experimento para que puedan tener una idea más clara. La idea es que ese experimento es, digamos, la organización digamos, la que maneja el experimento se llama Fermilab. Es un conjunto de laboratorios que queda en Estados Unidos. Esto queda cerca de Chicago, en Estados Unidos. Entonces acá tenemos el edificio emblemático de Fermilab. Y entonces en Fermilab lo que van a hacer es acelerar protones a muy altas energías, no tan altas como las del Gran Colisionador de Hadrones, pero sí son muy altas energías. Entonces, en vez de, no como en el Gran Colisionador que chocan protón-protón, dos protones acelerados, uno va para un lado y el otro va para el otro, aquí no, aquí lo que van a chocar es protones que van acelerados, pero los van a chocar es contra otros protones que estén quietos, a eso se le llama el blanco. Entonces, básicamente hay un material que está ahí quieto y ese material pues tiene protones. Entonces los protones acelerados los chocan contra ese material quieto. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Pues en esas colisiones de protones, como lo contaba José, salen de todo tipo de cosas. Y entre ellas pueden salir unas partículas y después de esas partículas se generan neutrinos. Entonces, digamos que esa sería la parte anaranjada que se ve aquí. Y son los neutrinos. O sea, bueno, esta parte acá, que se dice la producción de neutrinos. Entonces acá se nos producen los neutrinos. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con esos neutrinos? Lo primero es entenderlos. Miren que esos, a diferencia de los que vienen del Sol o de reactores o de rayos cósmicos, esos son producidos por nosotros. Entonces, lo primero es entenderlos. Para eso se crea un detector que está aquí cerca a donde se produjeron. O sea, ahí mismo, cerca a Chicago, en Fermilab, en el complejo de Fermilab. Se llama el detector cercano, pues obviamente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Algunos cuantos neutrinos llegarán a ese detector cercano, que es por cierto ese detector cercano.
son piscinas gigantes de argón líquido, pues piscinas grandes de argón líquido, es decir, son cubos muy grandes que tienen argón líquido y muchísimos sensores que tratan de mirar cuando un neutrino entró y vio al argón, o sea, interactuó o dejó de ser fantasma. Es decir, por ejemplo, se chocó con un electrón del argón líquido o se chocó con un neutrón, con un protón, lo que sea. Entonces, eso nos permite entender cómo eran los neutrinos que se crearon, porque como les decía, tienen masa, son de diferentes tipos, en fin, tienen además diferentes energías. Entonces, ¿cómo eran esos neutrinos? Y de aquí los neutrinos, muchos de ellos, la gran mayoría no interactuarán, no harán nada en ese detector cercano, entonces ellos continuarán su viaje. Su viaje nada más ni nada menos que será 1.300 kilómetros, o sea, pasarán por debajo de un montón de jardines que hay por acá, edificios, lo que sea, y viajarán estos 1.300 kilómetros a otro complejo de laboratorios que se llama Sanford, que queda en Dakota del Sur. 1.300 kilómetros, para que se lo visualicen, es como pensar de La Guajira al Amazonas, más o menos, o sea, recorrer Colombia. Y ahí va a haber detectores todavía más grandes, porque entre más grandes sean los detectores, más probable es que un neutrino deje de ser fantasma e interactúe con algo y por lo tanto nos deje esa información. Entonces acá va a estar el detector lejano, los detectores lejanos. ¿Qué son los detectores lejanos? Lo mismo que el cercano, pero mucho más grandes. Son piscinas muy grandes de argón líquido, que está a muy baja temperatura. Entonces les voy a mostrar el video para un momentico acá y voy a poner sin sonido porque la verdad nunca he sabido cómo funciona esto, además está en inglés. Este es un video hecho por Fermilab mismo, por Dune. Entonces aquí está el edificio principal de Fermilab, no alcanzamos a ver, pero por ahí está la bandera de Colombia. Y entonces, miren lo que va a suceder aquí. Aquí nos van a mostrar cómo empieza el experimento. Entonces, primero nos vamos a entrar en lo que se llama el acelerador. Entonces, este es quien acelera los protones para poder generar ese choque que es catastrófico, digamos, y que genera grandes cantidades de energías, pues de grandes cantidades de energía y de neutrinos. Acá lo que están haciendo es acelerando más los protones. Eso lo hacen a través de hacerlos girar en anillos para permitir que estén acelerados, pero después los clavan en la Tierra. Entonces aquí van a ver ustedes el choque. Entonces acá en este pedacito iban todavía protones, ellos muy tranquilos, pero muy rápido, eso sí, y chocaron contra esos otros protones que estaban quietos, lo que llamamos el blanco. Entonces aquí se producen los neutrinos. Y este cubito que ven acá, aunque se ve chiquito, es grande, pero este cubito que ven acá es el detector cercano. Entonces miren que del detector cercano vamos a sacar datos sobre cómo eran esos neutrinos. Pero los neutrinos van a continuar este viaje larguísimo entre Fermilab, cerca de Chicago, hasta Dakota del Sur, esos 1.300 kilómetros que les decía. Van por debajo de la roca. Afortunadamente no hay que construir esa parte del experimento. Y aquí pasó algo muy bonito. El experimento está listo para, si hubiera una supernova relativamente cercana, nos estamos hablando desde nuestra galaxia más o menos, ellos podrían detectar los neutrinos que se generan en esa supernova. Es decir, una explosión muy catastrófica de una estrella. Algunas estrellas les gusta morir, digamos, como unas divas, bien catastróficamente, y entonces producen muchos neutrinos. Entonces, el experimento, si le pasara eso durante la existencia del experimento, podría detectar esos neutrinos y podríamos aprender más sobre las supernovas. Y aquí que nos encontramos, eso es lo que se llama el detector cercano. Entonces, estas son las piscinas, digamos, estas cavernas aquí que se ven muy largas, son las piscinas de argón líquido, que por cierto están a 1,5 kilómetros bajo tierra. Por eso ese experimento se llama el experimento de gran profundidad, es un experimento de gran profundidad, porque está a 1,5 kilómetros bajo tierra. Esto nos permite evitar esos rayos cósmicos de los que hablarán más adelante. Y entonces, miren, este es un pedacito, esto que está acá es un pedazo de este detector grande y miren lo chiquitas que son las personas, o sea, esto es absolutamente gigante. Entonces, lo que ustedes ven acá, verde, estos punticos verdes están, digamos, imitando cómo serían los neutrinos a medida que van pasando por los detectores. Y ahora vamos a irnos hacia un detector.
Entonces, esto verde son los neutrinos. Y en el detector, como les decía, pues hay protones, hay neutrones, hay electrones, porque pues eso está hecho de argón líquido. Entonces, a veces ellos chocan, entonces dejan de ser fantasmas porque chocaron y se convirtieron en otra cosa. Miren que teníamos algo verde, algo morado, y ahora tenemos algo azul y algo anaranjado y sale algo nuevo. Y lo interesante es que la física tiene ciertas leyes, ciertas ecuaciones, ciertas características que nos permiten a través de conocer esto azul y esto anaranjado, cómo eran los neutrinos. ¿Qué nos va a permitir, por ejemplo, eso? Ver cómo cambiaron los neutrinos. Como yo les decía, ellos son como el gato que después se convierte en jaguar, que después se convierte en pantera. Entonces, por ejemplo, si yo mandé desde Fermilab un neutrino tipo gato, o sea, digamos tipo electrónico, bueno, realmente mandé un tipo muónico, entonces, ¿qué llegó aquí a esta otra parte, tan lejos en Stanford? ¿Qué llegó? Llegó neutrino tipo tabónico, neutrino tipo electrónico. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se convirtió? También podemos mirar, por ejemplo, qué energía tenía ese neutrino. En fin, muchas cosas podemos ver de estos neutrinos. ¿Y qué es lo interesante? Eso se van a convertir en datos y eso es lo que científicos en muchas partes del mundo vamos a poder analizar, que eso es lo que queremos finalmente, poder analizar esos datos para aprender más sobre esos neutrinos. Bueno, entonces continuando aquí. Entonces, continuando aquí, para entender un poquito de la magnitud de estos experimentos, esto que está aquí es una vista del prototipo. O sea, digamos, cuando tú quieras hacer un edificio grande, pues haces primero una maqueta. Pues esta es como la maqueta de Dion, que la tuvieron que poner, fue en Suiza, no está en Estados Unidos, está en el CERN, y es más o menos una casa de 2 pisos. Y aquí a la derecha los países, están anaranjados los países que participamos en el experimento. Entonces son muchos, es un experimento muy grande, pues no lo pueden hacer unas cuantas personas o unas cuantas universidades, sino que son muchos países, más de 30 países. Entonces les voy a contar una historia de por qué hacemos esos experimentos de neutrinos. O sea, de tantas cosas que hay de los neutrinos que queremos entender. Entonces aquí voy a hablar de algo un poco diferente a los neutrinos inicialmente, para parecer no tener relación, pero sí que la tiene. Entonces, por ejemplo, ahorita José habló del positrón, y es que, ¿qué es el positrón? Es como un electrón, como lo que hemos aprendido del electrón, que es una partícula que está ahí en el átomo, que tiene carga negativa, pero resulta que el positrón tiene carga positiva. Hay un poco más de eso, más allá de eso, pero con entender esto de la carga, por ejemplo, es suficiente por ahora. También, por ejemplo, José les habló de un acelerador que chocaba protón y antiprotón. Entonces, esa es la antipartícula. El antiprotón, pues es la antipartícula del protón. Es un protón, una manera de verlo es un protón con carga negativa. Entonces, es un poco diferente a lo que conocemos. ¿Y por qué la antimateria nos suena raro? Aquí está representada materia, antimateria. Pues resulta que la antimateria nos suena algo raro, no porque eso sea de ciencia ficción, porque bueno, sí hay que decirlo, que hay varios libros de ciencia ficción con antimateria, pero realmente no es de ciencia ficción. De hecho, inclusive en los hospitales hay una máquina, en algunos de ellos, que usa antimateria para poder estudiar a los pacientes, para poder diagnosticar. No obstante, nos suena muy raro porque es que resulta que hay muy poquita antimateria. En los hospitales la tienen que producir. Hay muy poca antimateria. Digamos que al principio del universo, podemos ver aquí unos átomos, algunos tienen como un color azul y otros tienen como un color como anaranjado. Teníamos estos átomos, entonces podemos pensar que los azules eran los de antimateria y los que son como anaranjados eran de materia. Y había lo que entendemos, todo lo que entendemos nos dice, debería haber igual cantidades del uno y del otro. Es decir, la física no tendría por qué preferir a la materia que a la antimateria. No obstante, rápidamente, desde el inicio del universo, rápidamente, la antimateria y la materia se aniquilaron. Es decir, y la materia le ganó a la antimateria. Entonces, por eso lo que hoy conocemos son los protones, neutrones, electrones. Es la materia. Eso es lo que conocemos hoy. Y la antimateria desapareció prácticamente. Hay que producirla, de hecho. Entonces, no sabemos qué es lo que hizo que esto sucediera. No entendemos por qué el universo pasó de esto a eso.
Si ahí oyeron a mis perritos, ellos están ahí ladrando que les gusta participar en esas charlas. Y entonces el universo pasó de aquí a acá y no sabemos cómo, no sabemos por qué. Pero esto tiene una gran importancia para nuestra propia existencia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la materia y la antimateria tienden a encontrarse, ellas se aniquilan. Entonces acá imagínense una persona de antimateria y una de materia y se saludan de mano y así sea mano tipo COVID, pues como hoy en día, igual inmediatamente se aniquilan y lo que producen es estos destellos que se ven acá, que son luz. Entonces resulta que no habría nada si igual hubiéramos tenido siempre la misma cantidad de materia que antimateria, porque toda ella se aniquilaría a luz. Entonces, necesitamos entender por qué la materia le ganó a la antimateria. Y los neutrinos nos podrían ayudar con esto. Entonces, Dune es un experimento que está hecho en parte para tratar de ver si los neutrinos son los que tienen, si en los neutrinos está parte del secreto de obtener esto. Esa es la gran meta de Dune. No será la única, pero esa es la gran meta. Y ahora les quiero contar, bueno, ahora qué hacemos, ya que sabemos qué hace Dune, bueno, y qué es lo que estamos haciendo en Colombia en eso tan grande. Entonces les voy a contar la participación desde la EIA. Entonces resulta que en el detector lejano, cuando llegan los neutrinos, como yo les mostraba, puede ser que un neutrino interactúe o se choque o deje de ser fantasma y produzca otras cosas. Entre ellos puede producir luz. Entonces acá está representado con unas flechitas curvas. Entonces eso puede producir luz y esa luz hay que detectarla y volverla a datos, porque recuerden, la idea es que los científicos en cualquier parte del mundo queremos poder analizar datos que lleguen a mi computador y yo los pueda analizar. Entonces para eso la Universidad de Antioquia, la Universidad Antonio Nariño, una universidad en Paraguay y Perú, también en Perú, han participado con Fermilab, con el experimento han participado en hacer una tarjeta electrónica que pueda justamente volver estos datos digitales y que entonces por lo tanto los científicos después puedan acceder a ellos, los datos de la luz. Y esos son datos que van a muy, muy altas velocidades. Entonces este ha sido pues un gran logro desde la ciudad. Por otro lado, también intentamos, por ejemplo, entender cómo son los neutrinos en este detector cercano. Entonces aquí ese es un estudio que hicimos nosotros, que no hemos terminado de publicar, que está en este momento en revisión el experimento, de cómo son los neutrinos, cómo son los electrones con los que interactúan los neutrinos en este detector. Resulta que este detector yo lo puedo mover. Es un detector que ahí se ve como algo estático, pero en realidad yo lo puedo mover, digamos, en una dirección, pues de una forma perpendicular a lo que veo en la pantalla. Entonces, por acá llegan los protones, entonces lo puedo que esté directamente donde llegan los protones o a 6 metros o a 12 metros. Entonces acá estudiamos, por ejemplo, cómo serían los neutrinos a esas diferentes posiciones. Y también lo usamos para entender algo que hablará Diego Restrepo, que se llama la materia oscura. Entonces, un experimento como Dune es tan grande que no solamente se usará para neutrinos, sino pues ya construirse esto tan grande, bueno, ¿qué más puedo hacer? Entonces también buscamos cómo entender materia oscura o qué tipo de materia oscura podemos entender aquí. Y bueno, les agradezco mucho. No sé si tengan preguntas. Miramos por aquí, vamos a mirar acá. Diego ya sí puede hablar o no. Sí, Listo. no he visto preguntas. Sí, pero sí había una en la cajita esta de preguntas y respuestas. ¿Cómo se estableció que esa era la distancia necesaria? Imagino que te refieres a los 1300 kilómetros. Resulta que hemos visto que la probabilidad de que un neutrino cambie a otro neutrino, y eso es lo que queremos ver ahí, depende de las distancias que hagas. Entonces quieres trabajar con distancias grandes en este caso. Entonces se llaman experimentos de grandes distancias. ¿Listo?
Ahora, ¿por qué justamente son 1.300 kilómetros, un poquito más, un poquito menos? Pues también usas laboratorios complejos de laboratorios que ya existan. Entonces, Fermilab ya existía y Dakota del Sur, el laboratorio de Dakota del Sur, Sanford, ya existía. Entonces, esa era la gracia, que usáramos laboratorios que ya existen. Ahora preguntan, ¿qué es tan especial del argón con respecto a otros materiales? Bastante especial. Esa es muy buena pregunta también. Mira lo que tiene el argón. Primero, es un gas inerte. Pues cuando es gas, es inerte. Lo encontramos como gas inerte. Inerte significa que él no está reaccionando con otras cosas para convertirse en otro tipo de material. Y eso sería grave porque si tuviéramos nuestras grandes piscinas hechas de algo que reaccione con algo más y se convierta en otro material, pues no sabríamos de dónde viene, por ejemplo, la luz. Si esa luz viene de los neutrinos o si viene de esa conversión de un material en otro. Entonces, generalmente los experimentos tratan de usar gases inertes, pero hay varios tipos de gases inertes. Pues resulta que quieres uno que tenga bastantes protones y bastantes neutrones. ¿Por qué? Porque como son más gorditos, pues es más probable que el neutrino vaya e interactúe con ellos. Si pusieras uno más delgadito, como el helio, pues no, menos probable que interactúe. Y el otro rollo con eso siempre va a ser la plata. Entonces hay unos experimentos, por ejemplo, que para buscar otras partículas usan xenón. El xenón es muy costoso y se necesitan tantas cantidades del material que no es posible hacerlo en xenón. Entonces se hace con el argón, porque resulta que lo que estaba respirando en este instante, el 1% más o menos es argón. Entonces ese argón lo pueden extraer de la atmósfera, lo vuelven líquido porque la atmósfera está en forma gaseosa y con eso pues pueden entonces estudiar. Al atravesar la materia se pueden utilizar neutrinos para transmitir señales. Qué interesante. Mira, hay muchísimo que aprender sobre los neutrinos. Te he dicho que, por ejemplo, he oído de maneras de mirar si hay, por ejemplo, ensayos nucleares. Tú sabes que las armas nucleares siempre son un tema muy sensible. Entonces, si hay ensayos nucleares, por ejemplo, mira, tratar de entenderlo a través de la emisión de neutrinos. Entonces, uno podría saber, digamos, la señal de que hubo algo nuclear a través de neutrinos. El problema con los neutrinos, de todas maneras, va a ser, Cristian, que los podamos atrapar. Como son fantasmas y no les gusta que los atrapen, entonces, ¿cómo hacer para atraparlos? Ese es uno de los problemas. Ahora, el solo neutrino pues lleva señales en el sentido en que nos trae información, por ejemplo, cuál era su energía, qué tipo de neutrino es. Entonces, espero que eso responda a tu pregunta. Juan pregunta, hola Juan, mira, ¿cómo se pueden diferenciar los diferentes tipos de neutrinos al tener masas tan insignificantes? Muy bien. Entonces resulta que les pusimos esos nombres, neutrino electrónico, muónico y taónico, porque ellos tienden a aparecer con el electrón, con el muón y con el taón. Entonces muchas veces lo que vamos a ver es que salió un electrón. Entonces dijimos, aquí lo que venía era un neutrino electrónico, sin importar cuál era su masa. Entonces salió un muón, entonces aquí lo que venía era un neutrino muónico. Y así sucesivamente. Entonces, gracias a que siempre están asociados a esa otra partícula, que sí es más fácil de ver, es mucho más fácil de ver un electrón, un muón, mira que lo que decía José ahora, CMS está relacionado con muones, y taones, pues entonces podemos encontrar, saber qué tipo de neutrino es. La placa de plomo, ya veo, Emanuel. La distancia de la placa de plomo. Entonces me imagino que te está refiriendo, que es la siguiente pregunta, me dice Manuel, mi pregunta era sobre la distancia de la placa de plomo. Entonces me imagino que te está refiriendo cómo debo poner la placa de plomo justamente para que ocurra bien la colisión. Entonces una de las cosas es, necesitas que el protón ya esté acelerado. ¿Listo? Y que hayas tenido tiempo de hacer que el haz de protones, o sea, porque no es realmente un solo protón, son muchos protones, el haz de protones haya estado bien, digamos, se llama eso colimado. Es decir, el haz tiene que estar bien compacto. Si hay aire, si hay mucha distancia entre los protones, pues es menos probable que ellos, por ejemplo, interactúen ahí. Entonces tú lo que quieres es estar en el choque. Entonces tú lo que quieres, por ejemplo, es que estén colimados. Entonces esas distancias, la mía, yo soy, por cierto, física teórica, no experimental, pues aunque soy física teórica, contribuyo al experimento, pues trabajo en el experimento. Pero entonces esas son las cosas que miran, por ejemplo, los físicos experimentales, poder tener bien el haz, por ejemplo, y haber podido acelerar los protones lo suficiente.
Alguien acá me pregunta dónde sacamos tanto argón de la atmósfera. Interesantemente, 1% de lo que está respirando en este instante es ese argón y parte de ese va a ir para Dion, pues por lo menos en donde está. Todos los neutrinos producidos durante la colisión de los protones con el blanco producen el mismo tipo de neutrinos. Muy interesante esa pregunta. Resulta que tienden a producir más que todo neutrinos muónicos por unas características particulares de, pues unas características muy especiales de la física de partículas. Pero, por ejemplo, también sabemos que hay algo de neutrino electrónico. Eso le llamamos una contaminación. Nos gustaría más que fueran solo neutrinos muónicos, sería lo ideal para ver qué llega al otro lado, porque sería como el caso perfecto. Pero lastimosamente no es así. Santiago pregunta, ¿existe alguna relación entre los neutrinos y la materia oscura? Es interesante, imagínate que la primera vez que pensamos en materia oscura y pensamos que puede ser una partícula, pensamos que fueron los neutrinos. Los neutrinos fueron los primeros candidatos a la materia oscura. Y sí, tienes toda la razón, existe una relación. Más o menos el 5% de la materia oscura, que es de lo que hablará Diego ahorita, son de neutrinos. Y los neutrinos cambian de tipo en el mismo ciclo. O sea, un gato solo se puede pasar a ser un jaguar o ser pantera. No, realmente no. Pueden cambiar de diferentes maneras. Ahí yo lo pinto de esa manera, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Y cuál de los tres tipos de neutrinos reacciona más frecuente con otras partículas y por qué? Pues, por ejemplo, en Dion lo que hemos visto era que como produces más neutrinos muónicos, pues tienes más probabilidad de que el neutrino muónico interactúe. Pero resulta que le gusta más interactuar al neutrino electrónico con el electrón, por ejemplo, que está ahí. El neutrino muónico también de alguna manera interactuará con el electrón, y ocurrirá más veces porque hay más neutrinos muónicos, pero en probabilidad, en cuestión de probabilidad, o sea, a ver cómo lo digo, en cuestión de la que la física mide para que algo sea más probable o no, le gustaría más al neutrino electrónico. Hay menos neutrinos electrónicos. Y los neutrinos emiten algún tipo de sonido. No que yo sepa, no que yo sepa. Y ya para terminar, ¿qué tan frecuentemente se observarían los neutrinos en el experimento Dion? ¿Cuáles son las propiedades que podríamos encontrar en eso? Se observarían bastante frecuentemente, constantemente. Pues yo diría que lo es en los videos. En este momento no te recuerdo los números de cada cuánto se espera una interacción con neutrinos. Y eso es porque se producen grandes cantidades en Fermilab. Es decir, es muy poco probable que los neutrinos quieran interactuar